Bueno, hola a todos y a todas. Quería compartir con ustedes hoy la cuestión de la discapacidad, es decir, cómo debemos actuar los psicólogos respecto de la evaluación de la discapacidad. Ustedes saben que la ley de salud mental prevé esa función para el equipo interdisciplinario. Eh, para el paradigma anterior, la cuestión era un examen legal, médico forense. Entonces, bueno, la práctica judicial seguramente hoy es variada y no me cabe la menor duda de que le siguen pidiendo las pericias a los médicos legistas y psiquiatras porque, bueno, es muy difícil modificar las prácticas en todas partes y también en el Poder Judicial. Y seguramente los equipos interdisciplinarios no están lo suficientemente maduros todavía para esa intervención. No obstante, como nuestro trabajo es prever escenarios de futuro, es decir, cómo van a ser las cosas o cómo debieran ser, eh, quería compartir con ustedes este power que luego por supuesto lo voy a adjuntar a la clase. Hay, Normalmente se distinguen tres concepciones sobre la discapacidad, tres modelos: el modelo prescindente, el modelo médico y el modelo social. El modelo social es el que em, sostiene la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. El presidente, bueno, no tiene en cuenta la intervención del Estado o algunas cosas respecto de la asistencia con asilos y hospicios, pero la intervención del Estado es muy limitada, ni siquiera reconoce el problema. El modelo médico, que es el de nuestra antigua legislación, es el de rehabilitación y tutela. Y el modelo social procura la ciudadanía, el acceso a los derechos de ciudadanía y la autonomía personal. Acá hay que considerar de una manera central el sistema de apoyos y salvaguardas que hemos consignado acá como el modo de abordaje. Bueno, estas diapositivas están encaminadas a mostrar el modelo médico, cómo funcionaba la declaración de incapacidad e inhabilitación para el viejo Código Civil, que fue derogado en 2015 y que data del año 1871, si bien desde luego se le han hecho miles de modificaciones legales, ¿no? Pero bueno, es una primera formulación que data del siglo XIX. Aquí están las definiciones: se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. El concepto central es la aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. Perdón. Em, Acá están la serie de requisitos, cómo es el trámite, y en este cuadrito hemos consignado lo que normalmente son las preguntas que las pericias debían responder. Los médicos legales, los médicos legistas que realizan esas pericias deben responder estas 5 preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico? Fecha probable de inicio, el curso de la enfermedad, cómo ha evolucionado la enfermedad y, lo que es muy importante, el pronóstico que se puede esperar hacia el futuro, es decir, si va a mejorar o no, y si requiere internación. Estas 5 preguntas figuraban en el viejo Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires y bueno, son las que se utilizaban, ¿verdad? Luego está la declaración
qué sucede con el informe médico, cómo se producen las pruebas, cómo se produce la sentencia, cómo se produce el juicio. Todo esto lo transcribo acá para transmitirles la idea de que el modelo médico no significa un modelo descuidado desde el punto de vista de las garantías jurídicas. Hay un montón de garantías que tienen que ver con el procedimiento. No obstante, lo que tiene en la base es una concepción particular de la discapacidad. Digamos, la discapacidad es del sujeto. Esa es la noción central. Para el modelo social de la discapacidad no es del sujeto, surge de la interacción entre el sujeto y su sistema social o entorno social. La ley de salud mental, la 26.651, es subsidiaria del modelo de discapacidad y señala algunas cosas que tienen que ver con el abordaje de la salud mental que ustedes tienen acá. Hay algunas redefiniciones que hace la ley de salud mental muy importantes. Por ejemplo, se debe partir del padecimiento mental, es decir, del sufrimiento del sujeto, para considerar la gravedad de la enfermedad. Debe desecharse el supuesto de la peligrosidad. La peligrosidad es históricamente y actualmente el motivo de la segregación, la racionalización, la justificación de la segregación. Lo que nosotros debemos evaluar en todo caso es el riesgo, pero el riesgo para sí mismo, para otros, no es exactamente peligrosidad. La ley de salud mental define, a través de todo su texto, las condiciones de la internación como medida terapéutica, es decir, no como resguardo de la sociedad, sino eso, como un elemento más en el tratamiento o en el abordaje del sujeto. Bueno, y acá en esta diapositiva, en los artículos 42 y 43, la Ley de Salud Mental, que es del año 2010, modifica los artículos del Código Civil, que son estos que se señalan acá, el 152 y el 482, donde establece las evaluaciones interdisciplinarias. Por supuesto, esto ha sido retomado por el nuevo Código Civil y Comercial vigente en la actualidad. Muy bien. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad los reconoce como con igualdad ante la ley, esto es muy importante, y establece dos cuestiones muy importantes. Dice, los Estados partes, es decir, todos los que lo firman, adoptarán medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica. Es decir, las personas con discapacidad requieren que se determine cuáles son los apoyos para que puedan ejercer sus derechos. Y luego establece también la cuestión de las salvaguardias. Las salvaguardias son garantías de derechos y medidas procesales que tienen que ver con el resguardo de los derechos y los procedimientos para las personas con discapacidad. En la última diapositiva, entonces, constatamos esto, ¿no? Lo que se requiere entonces para el abordaje de las personas con discapacidad son dos cosas. El sistema de salvaguardias, que son, como dije, siempre jurídicas, y el sistema de apoyos. Para el sistema de apoyos se requiere, posiblemente la sentencia judicial requiera, la intervención del equipo interdisciplinario para que indique cuáles son esos apoyos. Entonces es muy importante para nosotros como psicólogos que tengamos en cuenta este paradigma, porque no se nos está pidiendo únicamente la descripción de la enfermedad o cómo eso
afecta las posibilidades de funcionamiento del sujeto, sino lo que se nos pide sobre todo es cuáles son las condiciones que el sujeto necesita para poder ejercer sus derechos o para poder vivir una vida digna en la medida de sus posibilidades. Es cierto que no se lo pide únicamente a los psicólogos, sino a todo el equipo interdisciplinario. Pero bueno, normalmente los psicólogos somos en los equipos interdisciplinarios de salud eh, profesionales insustituibles todavía, ¿no? Y está bien que esa situación continúe. Así que, bueno, les he dejado además un par de videos donde se explica esta diferencia o sobre todo la convención y el paradigma social de la discapacidad para que lo tengamos en cuenta y en el horizonte cuando pensemos la evaluación en este ámbito. Así que bueno, muchas gracias.